hashtag narcopolítica empresarial. Y esta nota es de lo más relevante, no solo por lo que devela en relación a temas de seguridad para el jefe del Estado mexicano y altos funcionarios del gobierno, sino también devela frente a qué se está luchando, frente a qué tipo de grupos y de intereses está enfrentándose el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias de Aristegui, aristegui.com, Aristegui Noticias, y la nota se titula así: AMLO amenazado por el cártel Jalisco, está incluido en una audiolista, según el especialista Edgardo Buscaglia. La nota está firmada por la redacción del medio, publicada el día de ayer, y dice así: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está incluido en una lista de amenazas de muerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que parece estar siguiendo los pasos de Pablo Escobar en Colombia en el siglo pasado. Junto con él aparecen Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que vaya que ha dado sendos golpazos a las organizaciones delincuenciales, confiscando bienes, confiscando cuentas bancarias con cantidades importantes de dólares. Y el caso del canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. La lista contenida en un audio fue obtenida por servicios de inteligencia de un país extranjero, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en entrevista con Carmen Aristegui. A continuación, el segmento de la entrevista en la que Buscaglia devela esta información. Santiago Nieto está incluido en una lista de funcionarios amenazados de muerte. A mí me preocupa porque cuando ya la delincuencia organizada comienza a actuar como Pablo Escobar en Colombia, que es algo que te acuerdas que hemos comentado aquí, le dice el especialista a Carmen Aristegui, estamos en lo que yo denomino, señala Buscaglia, el umbral del dolor. Cuando los cárteles comienzan a atacar a los funcionarios del más alto nivel del Estado, incluyendo al presidente de la República, López Obrador, en este caso incluido en esta lista, y cuando te encuentras ante una situación así, la única manera de prevenir que esta organización cumpla con su objetivo es desmantelar la cabeza política, la cabeza judicial y la cabeza empresarial e incluso de sociedad civil del grupo criminal, de la delincuencia organizada. En este punto, Carmen Aristegui le preguntó a Buscaglia, ante la gravedad de sus planteamientos, si la lista de amenazados, entre los que incluye a López Obrador, es producto de análisis o procede de información documental, de inteligencia o de algo específico en esta materia. Buscaglia respondió: toda la información que yo uso para verter opiniones técnicas no está basada en percepciones, está basada en datos, en información dura, datos corroborados, fidedignos, que permiten precisamente hacer las afirmaciones que hago en este momento. Yo te estoy hablando con la información que sale de los estados y de los cuerpos de inteligencia, dice Buscaglia, que no necesariamente es el mexicano, que me informan, donde yo corroboro, como hacen los periodistas, que la información es veraz y confiable. Existe un audio obtenido por órganos de inteligencia de un país extranjero, no se puede decir del cual, en donde se escuchan los nombres de las personas que este cártel, este grupo criminal tiene en la mira para asesinar. Es un listado de nombres que las agencias de inteligencia que hoy cooperan con México han logrado descifrar y que viene directamente de este cártel. Y cuando esto sucede, insiste Buscaglia, más allá de la descripción que te acabo de decir, dirigiéndose a Aristegui, la periodista que lo entrevista, cuando esto sucede significa que un Estado está comenzando a causarle dolor al grupo criminal, a un grupo criminal que es mafia, que significa una organización criminal que tiene una dimensión política, es decir, hay grupos políticos asociados, no podemos hablar solo de narcotraficantes, una dimensión judicial, es decir, el sistema judicial está coludido con el crimen organizado, una dimensión empresarial. No es de extrañar que la extrema derecha, el sector más radical de la derecha y de los grupos empresariales esté vinculado a estos grupos delincuenciales, pero además esté interesado en estos actos de violencia
que les dan los camiones, los vehículos, una dimensión de la sociedad civil también, es decir, una base social que apoya a estos delincuentes y que es utilizada para capturar a la población con agua, medicina, una dimensión de sicarios, por supuesto, que son los que operan al final los actos de violencia, como los que ocurrieron la semana pasada y en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar Hartuch. Pues bueno, amigas y amigos, aquí lo tenemos. Esta nota no solo devela un tema grave de seguridad en contra del Estado mexicano, devela también el nivel de colusión del crimen organizado en nuestro país con grupos políticos opositores al actual gobierno, con sectores del sistema de aplicación de justicia en el país, con la clase, ciertos grupos de la clase empresarial, además de una base social que hemos visto que es la que sale a hacer apoyo a los grupos delincuenciales, que entregan víveres a ciertas comunidades, que se manifiestan violentamente cuando hay operativos en contra de las cabezas de estos cuerpos delictivos. Contra eso es contra lo que está luchando el actual gobierno federal, contra eso es contra lo que se enfrenta el proceso de transformación en nuestro país y no debemos de perderlo de vista. Cada quien debe tomar sus precauciones, por supuesto, el Estado mexicano debe estar informado, atento de lo que está pasando y tomar las medidas correspondientes. Y por otro lado, muy importante que identifiquemos que estos grupos delincuenciales, judiciales, políticos y empresariales son los que se resisten fundamentalmente al proceso de transformación de base social y gubernamental que se está impulsando en nuestro país en estos momentos. Esa es la lucha y ese es el problema que tenemos como nación. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias del periódico El Economista, publicado el día 14 de agosto y está firmado por el periodista Roberto Morales, corresponsal del medio. La nota se titula "Brilla el campo en medio de la pandemia". Las exportaciones crecieron 4.2% a 20.683 millones de dólares y las importaciones bajaron 2.6% a 13.222 millones respectivamente, lo que impulsó 19% el saldo positivo. Superávit comercial marca récord en el mes de junio por el campo mexicano. En medio de la pandemia por el COVID-19, la balanza comercial de productos agroalimentarios de México registró un incremento en el primer semestre de este año de 19%, lo que equivale a un superávit récord para el periodo de referencia de 7.462 millones de dólares, informó la Secretaría de Agricultura. De acuerdo con estadísticas del Banco de México, la dependencia federal indicó que las ventas agroalimentarias al exterior tuvieron un repunte de 4.26% interanual para ubicarse en 20.683 millones de dólares. Por un lado, en el ámbito agropecuario, las ventas por 10.142 millones de dólares, un crecimiento de 1.31% a tasa anual, lo que contribuyó a un superávit en su balanza comercial por 3.102 millones de dólares. Los productos agroalimentarios mexicanos con mayor demanda en los mercados internacionales son la cerveza, el agua, con ventas de más de 2.000 millones de dólares al primer semestre del año, el aguacate 1.858 millones, 805 millones, tomate 1.398 millones de dólares, tequila y mezcal 1.042 millones de dólares, azúcares y confitería 949 millones de dólares y pimientos y chiles por 873 millones de dólares. Respecto a los aumentos más relevantes en exportación durante este periodo, destacan el trigo con incremento de 115.68%,
carne de porcino 43.3%, el maíz 39.13%, café 22%, cebolla y ajo 21.65%, el aguacate 20.96%, el tomate 18.64%, productos de panadería 14.69% y tequila y mezcal 11.57%. A la inversa, las importaciones agroalimentarias disminuyeron 2.56% a tasa anual, lo que equivale a una reducción de 347 millones de dólares para ubicarse en 13.2 millones de dólares. En términos mensuales, las exportaciones agropecuarias, amigas y amigos, en este periodo registraron un incremento de 31.5% interanual durante junio, lo que representa ventas por 1.737.9 millones de dólares. 1.737.9 millones de dólares, perdón, corrijo, 1.737.9 millones de dólares. Este es el incremento mensual y esto hay que recuperarlo. Más alto en lo que va del año, producto de la dinámica exportadora del sector agropecuario y la demanda de los productos mexicanos en los mercados internacionales, afirmó la Secretaría de Agricultura. A nivel producto, el incremento en junio más importante que se registró fue el del jitomate, con un avance a tasa anual de 78.6%. Le sigue el ganado vacuno con 53.8%, el pimiento 48%, aguacate 44.9% y legumbres y hortalizas frescas 38.7%. En el primer semestre del año, el sector primario fue el único que mantuvo una tendencia positiva, reflejada en un ligero crecimiento de 0.3% en su Producto Interno Bruto a tasa anual. De acuerdo con el gobierno federal, con respecto al aumento de la productividad agrícola, las políticas específicas incluyen la consolidación de la producción en unidades más grandes, la expansión del Sistema Nacional de Riego y mayor disponibilidad de crédito para los agricultores y coberturas patrocinadas por el gobierno para cubrir los riesgos que afectan a los productos agrícolas. Por último, sobre la mejora del nivel de vida de la población rural, el gobierno afirma tener una política de revisión de los precios agrícolas para asegurar que estos precios no caigan por debajo del costo de producción. Y bueno, amigas y amigos, esto es una muy buena noticia para nuestro país, para la economía, para el sector rural agrícola, para el sector productivo, para la movilización de las mercancías que se producen en el campo mexicano y sobre todo para la recuperación de este sector productivo tan importante, olvidado por décadas y décadas en nuestro país, y hay que decirlo, está sacando la cabeza por todas y todos los mexicanos en medio de la pandemia. Gracias al campo mexicano no nos quedamos sin alimentos, pero además han producido de manera extraordinaria para incrementar las importaciones y garantizar con ello también el consumo interno, lo cual nos habla nuevamente del acierto de las políticas del actual gobierno federal en materia de apoyo a los productores agrícolas, el apoyo directo, no a través de intermediarios, no a través de asociaciones que lucran con los apoyos al campo y que se quedan con la mayoría de los recursos, como el caso de Antorcha Campesina y algunos otros organizaciones de carácter porril de esta naturaleza. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos el primer contenido del día de hoy. Hashtag Supercampo Mexicano. Contenido lo recuperamos, decíamos, del portal de noticias alternativo. Sin embargo, hashtag los compromisos se cumplen, y aquí la nota se titula: AMLO ha cumplido 37 de sus 100 compromisos, 26 están en proceso, es decir, que podría también alcanzar este periodo de aquí a diciembre para su cumplimiento, y 8 no hay, 29 aún no son medibles, susceptibles de ser medidos, 8 todavía no se han alcanzado a cumplir. Buenas noches, Víctor Hugo Rodríguez, bienvenido a la transmisión, gracias por acompañarnos. Pues vamos a comentar la información, amigas y amigos. Esta nota está firmada por el corresponsal del medio, Daniela Barragán. Ciudad de México, 1 de septiembre, por Sin embargo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de gobierno con 37 de sus 100 compromisos cumplidos. 26 están en proceso de cumplirse, 8 no se han cumplido y 29 aún no hay elementos que permitan su evaluación. Este ejercicio realizado, sin embargo, inició al cumplirse los 100 días de gobierno y para este momento contabilizó un total de 22 compromisos cumplidos. Para este día, el gobierno de México avanzó en 15 más. Sobre los no cumplidos, en esa primera medición sumó 12 y al corte de hoy están en 8. Así que ahí está el tablero. Ha transcurrido prácticamente el primer tercio del sexenio del presidente actual y también se observa que poco más de la tercera parte de los compromisos establecidos se han venido cumpliendo, así que esto es una buena noticia. La realidad para los planes del presidente, desde luego, es muy distinta a lo que pudo prever, no es para menos. Le tocó enfrentar una pandemia que vino a romper toda la economía mundial. Los compromisos que el presidente presentó el 1 de diciembre del 2018 son una serie de acciones que dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías. Otros son simbólicos y reposan en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción. Como se ha especificado en los anteriores textos, algunos de los compromisos que estableció el presidente tienen la acotación de cumplidos hasta el momento, ya que se trata de acciones que pueden cambiar en cualquier momento, a diferencia de, por ejemplo, los compromisos que se sustentan en una ley vigente. También se incluye el rubro de los compromisos sin elementos para evaluar, ya que no se han abordado esos temas o aún no hay elementos para poderlos valorar. El terreno que el actual gobierno tiene ganado es el de los programas sociales y el de la austeridad. Ambos temas fueron prioridad desde el día 1 y en los primeros meses se empezó a agilizar la inscripción para la entrega de los recursos públicos y a la par en las oficinas de gobierno se empezaron las nuevas normas que recortaron plazas y privilegios salariales. Entonces este es un tema que ha caracterizado a la actual administración y que no se ha faltado a los compromisos establecidos de austeridad republicana y de generar en la medida de lo posible con los recursos disponibles del Estado la inyección de estos recursos públicos de todas y todos los mexicanos a los sectores más vulnerables de la población para garantizar su bienestar, para garantizar la compra de insumos elementales para la supervivencia, pero también para garantizar la permanencia de los estudiantes del nivel básico hasta el nivel medio y superior en sus estudios, lo cual a la postre recordemos que la educación no es un gasto, es una inversión que sustenta, que da proyección al desarrollo de un país como el nuestro. Si nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas estudian, permanecen en la escuela, concluyen sus estudios, esto garantiza que tengamos recursos humanos habilitados suficientes, felices, satisfechos, realizados, exitosos y que puedan a partir de ello ser integrados a sus comunidades para producir, para generar cadenas de bienestar. Buenas noches, Teresa Valadez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Bien. Ahora, sobre el impacto de esas acciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que por mandato constitucional tiene la instrucción de evaluar los programas sociales, encontró que los 17 programas implementados por el gobierno de México tuvieron algunas circunstancias que no los han permitido operar al 100% de la manera en la que se hubiera querido en un primer inicio. Sin embargo, en muchos casos, también agregó Coneval, el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación. Esto como parte de la necesidad imperiosa, no solo del gobierno, sino de la población, de ese sector más vulnerable de la población, de recibir los apoyos, de recibir los recursos para que estos a su vez se traduzcan en un impacto directo e inmediato en sus condiciones de vida, de manera que esto se explica, por supuesto. Algunos otros aspectos tienen que ver con la situación de austeridad. Por supuesto, los recortes de personal en algunas dependencias, pues evidentemente redoblan la cantidad de trabajo para quienes quedan al frente de las mismas y puedan en este sentido operar los programas sociales. Pero hoy en día, amigas y amigos, tenemos programas de apoyo a estudiantes, a amas de casa, a personas con discapacidad, desde luego a nuestros adultos mayores, comunidades indígenas, pequeños productores del campo,
pescadores, pequeños comerciantes, negociantes, micro, pequeño y mediano empresarios, y es ahí donde la mayoría de los recursos del Estado mexicano se han inyectado en el marco antecedente de la pandemia y desde luego ya en el marco de ocurrencia de la pandemia, que evidentemente nos ha impactado a todas y todos y a el mundo entero, sin lugar a dudas, en cuanto a las actividades productivas, las actividades económicas. Sin embargo, en nuestro país el campo ha tenido una actividad ejemplar, y gracias a los apoyos esto ha garantizado no solo el ingreso para las familias que viven de la producción agrícola, sino también la disponibilidad de los alimentos para todas y todos los mexicanos, incluso llegando a una situación, como comentábamos en otras emisiones, de superávit, es decir, de estar exportando más de lo que se importa, lo cual se traduce también en paulatinamente alcanzar la llamada autonomía alimentaria. Así que, amigas y amigos, aquí están. Vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son estos programas y comentarlos aquí con ustedes, por supuesto. Los que aparecen en verde, si alcanzan a ver en la pantalla, vamos a comentar algunos de estos rápidamente para que vayamos dimensionando de cuáles se tratan. Por ejemplo, el caso de las becas para estudiantes de primaria, secundaria, de bachillerato y de educación superior. El caso de los jóvenes que puedan mantenerse en las universidades, el caso del programa Jóvenes Construyendo Futuro, quienes están siendo aprendices en negocios, en empresas, y que a la postre están recibiendo desde luego un apoyo para poder solventar sus necesidades y también al mismo tiempo estarse capacitando. El caso de la reducción de sueldos a altos funcionarios, el caso de la pensión a los adultos mayores, el caso de la pensión a 1 millón, poco más de 1 millón de discapacitados, los productores del campo, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que reciben su apoyo económico, los productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, a quienes también se les compran los alimentos en los depósitos de Diconsa y de Liconsa, entre otros, los créditos a la palabra, que además esta es una figura también interesante, créditos a la palabra, con un interés desde luego muy bajo, pero que además se traduce en una posibilidad de inyección de recursos para echar a andar pequeños proyectos, pequeños negocios que a la postre se traducen en bienestar para las familias que dependen de estos y las personas que trabajan en ellos. Desde luego, el respeto a la autonomía del Banco de México, que ha sido una de las promesas y cumplimientos claros por parte del mandatario federal. El no aumento de impuestos y la no creación de impuestos es otro de los elementos que hay que destacar generalmente, y sobre todo en contextos de crisis. De inmediato se nos venían encima la generación de nuevos impuestos o el incremento de impuestos, el asunto de la suspensión de los gasolinazos. En términos reales no ha habido incremento a los combustibles, este es otro elemento importante, el apoyo en este caso solo a funcionarios cuya labor requiera una escolta, como el caso de los altos funcionarios de seguridad pública, que son otros de los elementos. El combate a la corrupción, que de hecho fue el elemento que principalmente permeó el mensaje del presidente de la República y que fue incluso reconocido por el Consejo Coordinador Empresarial como uno de los aciertos más importantes de la actual administración, y ahí incluso un llamado de los empresarios a cerrar filas por el bien del país, de la economía, y que cada quien haga su tarea, el gobierno su tarea, los empresarios su tarea, la ciudadanía su tarea, pero todos con un mismo fin, que es que México resurja, que México se reactive, que México se movilice y que México sobre todo sea una patria para todos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias alternativo hansdigital.mx. Esta nota está publicada el día de hoy. Es un artículo de opinión que se titula Juicio a expresidentes, un paso hacia la democracia real. Esta nota está firmada por la corresponsal del medio, nada más y nada menos que Patricia González Miranda. La nota dice así:
Observamos hace algunos días que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la consulta para someter a juicio a los expresidentes, consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya ley reglamentaria es la ley de la consulta popular. Así que la consulta está en la ley. Lo anterior es un paso enorme para México y para la construcción de una verdadera democracia participativa. La consulta popular o el plebiscito para el juicio a expresidentes tiene como finalidad poder juzgar a cualquier figura pública, política en particular y de forma inmediata, de que dicha consulta sea para los expresidentes de los sexenios correspondientes a los años 1988 al 2018, esto es, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Es así que por primera vez en la historia moderna de México se le dará la oportunidad a todo el heroico pueblo mediante la consulta popular de decidir libremente si se somete a los exfuncionarios públicos a un proceso de esclarecimiento de decisiones pasadas durante sus administraciones, garantizando justicia con el respeto irrestricto del debido proceso y a los derechos humanos de las personas involucradas. La Procuración de Justicia, siendo México uno de los países donde más imperaba la corrupción y en donde se tiene que recalcar la estigmatización de esta conducta y la forma en que la gente ya sabe de esta temática, y le es tan familiar, harán que el país luche por la defensa de una nación transparente, democrática y soberana, por lo que me congratulo, dice la columnista, de la decisión de los ministros y ministras emitiendo por primera vez votos pensantes, señala, para que la ciudadanía elija en ejercicio de pleno derecho su libertad de expresión. Necesitamos entonces, continúa la columna, hacer de la sociedad mexicana una sociedad progresista y participativa que actúe primero con transparencia, ética e integridad, trabajando en el empoderamiento de los grupos excluidos, en ella y sobre todo trabajar en combatir todo tipo de segregación que exista. Esto solo se logrará si todos elegimos con plena libertad lo mejor para nosotros y para el país en su conjunto. Finalmente, se señala, la consulta popular para someter a juicio expresidentes políticos y cualquier figura pública llegó para enmarcar una situación histórica en nuestro país, en donde el timón del país lo conducirá una persona que se encuentra peleando por lo que durante años la sociedad se encontraba ávida, rectitud y cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Fueron décadas de saqueo, de hurto al erario, de influyentismo. Ya era tiempo de un cambio de régimen en donde todos aquellos gobernantes que le hicieron daño al pueblo de México puedan ser enjuiciados, obteniendo su punición correspondiente, por un México que avanza a una verdadera democracia, variopinto en ideas y respetuoso de la participación de los ciudadanos, justicia verdadera, juicio a expresidentes ya. Nota la recuperamos del portal de noticias La Jornada, publicada el día de hoy y firmada por el corresponsal del medio Juan Carlos G. Partida. Dice así la nota: creció reconversión hospitalaria en un 375% durante la pandemia. México es el país de América que ha hecho mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria al haber incrementado en 375.6% las camas de cuidados intensivos para enfermos del COVID-19, lo que sumado a la gran respuesta social ha permitido que a escala nacional los servicios de salud no se desbordaran como sí ocurrió en otros países, en particular europeos, expuso Cristian Morales Furiñán, titular en México de la Organización Panamericana de la Salud, este organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud en la región. Al participar en la reunión regional Occidente, fortalecimiento de la capacidad de respuesta organizacional para la reducción de los riesgos asociados a la atención de la pandemia, se reunió a funcionarios de salud de 6 estados de la República y señaló
con admiración la rapidez con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo la reconversión y por el inmenso sacrificio de los mexicanos por haberse quedado en casa los primeros meses de la pandemia. No fue fácil, señaló, la movilidad se redujo en casi todos los estados por debajo del 60%, y es gracias a ese esfuerzo que no es menor en un país donde la mitad de la población tiene que salir a trabajar para sobrevivir. Lo que se ha hecho es verdaderamente extraordinario, tanto por la población como las acciones emprendidas por el gobierno federal. Según información presentada por la OMS, entre marzo y julio, México se pasó de 2,446 camas, 2,446 camas. Así dejaron el sistema de salud estos sinvergüenzas que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que ellos lo habían hecho muy bien. Pasó de esas 2,646 camas a 11,634 camas, lo que ha permitido tener una ocupación promedio hospitalaria del 55%. También, dicho sea de paso, la mejor en toda América. En la reunión participan secretarios de salud de distintas entidades federativas y frente a estos el funcionario Furiñán de la OPS, dependiente de la OMS, señaló que es verdaderamente admirable el esfuerzo del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana para cumplir con sus responsabilidades y atender la emergencia sanitaria en materia de la estrategia de reconversión hospitalaria y en materia de la observación de las medidas dictadas por la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y es importante seguir atendiendo las medidas de higiene, de sana distancia. Si no tenemos que salir de casa, no lo hagamos, y si lo hacemos, hagámoslo con las medidas correspondientes. Si estamos en una situación donde no podemos guardar la sana distancia, pues hay que usar el cubrebocas, de preferencia hay que usar gafas y evitar el confinamiento. De esta manera, amigas y amigos, pues seguiremos dando los buenos resultados que se reportan hasta el momento. Y por otro lado, lo que decíamos, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa, en el contexto de la Ciudad de México, participarán en la fase 3 de la prueba de la vacuna china por COVID-19. Los centros de salud en las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa pondrán a disposición de la población las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta nota está retomada del portal de noticias SDP Noticias, publicada el día de hoy y firmada por la corresponsal del medio, Guadalupe Martínez. De esta manera, amigas y amigos, en breve se dará mayor información sobre quiénes y cómo participar en esta fase 3 de la prueba de la vacuna. Lo cierto es que alrededor de 15,000 voluntarios podrán estar participando en instituciones de salud del sector público y, como lo ha anunciado la propia Secretaría también de Relaciones Exteriores, México participa en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna CanSino, y la Secretaría de Salud aprobó que participen entre 10,000 y 15,000 voluntarios mayores de 18 años. También se precisó que la aplicación de las dosis a los voluntarios se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de nuestro país, incluida la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador también calificó como un avance el comienzo de la fase 3 de la vacuna de la empresa CanSino contra el coronavirus, toda vez que afirmó traerá calma y certidumbre ante la pesadilla que ha representado para muchos la pandemia en nuestro país. Pues el primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes lo recuperamos del portal de noticias precisamente del periódico El Economista, este periódico especializado en temas económicos, en temas financieros. La nota está publicada el día de ayer, 2 de diciembre, y está firmada por el corresponsal del medio, Roberto Morales. La nota dice así: flujos en el país cayeron al 6% al tercer trimestre de este año. Sin embargo, México lidera resiliencia en la atracción de inversión extranjera directa en América Latina. Esto lo afirma la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un informe difundido el día de ayer precisamente. México lidera esta resiliencia por atracción de inversión extranjera directa.
México lidera esta inversión en el contexto de las afectaciones por el COVID-19 en 2020, destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en un informe difundido el día de ayer, el día miércoles 2 de diciembre, con las últimas cifras disponibles sobre los principales países receptores de la IED, de la inversión extranjera directa en la región. México registró el menor descenso interanual de menos 6% al tercer trimestre del 2020 a 23 mil millones de dólares en promedio. En contraste, Brasil sufrió un descenso del 45% en este indicador a 28 mil millones de dólares de enero a octubre del presente. En el acumulado hasta el tercer trimestre del año actual, las llegadas de la inversión extranjera directa a Chile disminuyeron 33%, las de Colombia bajaron al 50% y las de Perú retrocedieron en un 72% a tasas interanuales. Verdaderamente una situación lamentable y por fortuna en nuestro país estamos liderando la resistencia de las economías latinoamericanas en esta región del mundo, captando a un alto porcentaje de la inversión extranjera directa, lo cual, reitero, es un indicador importante de la confianza de los inversionistas en lo que está ocurriendo en nuestro país, en este proceso, en este contexto de recuperación económica que hemos venido documentando desde hace un par de semanas y que hemos platicado directamente con ustedes. Por último, de enero a junio, la captación de la IED de Centroamérica se redujo en un 47%, la de Argentina cayó 35% y la de la región del Caribe fue menor en 27%. Específicamente sobre México, Bárcena expuso que cuenta con ventajas con el tratado, como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, la cercanía con Estados Unidos que le permitirá atraer proyectos en el contexto del nearshore, deslocalización, por sus siglas, por su nombre en inglés, en español deslocalización, su capacidad industrial y su mercado interno. En el nearshoring, el gran ganador es México, también comentó Bárcena, titular de la CEPAL. El menos afectado es México, es un país que sigue teniendo muchas ventajas en la reconfiguración geográfica del mundo. A nivel global, los flujos de la inversión extranjera directa cayeron 49% en el primer semestre del 2020 en comparación con 2019. Según estadísticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sus proyecciones para todo el año son una disminución de entre el 30 y el 40% en las corrientes globales de la IED. Particularmente, la UNCTAD pronostica que durante el 2020 la inversión extranjera directa en América Latina disminuirá entre 40 y 55%. La Ley de Inversión Extranjera para México, por su parte, establece un marco legal diseñado para fomentar la inversión extranjera en México y poner ciertas restricciones limitadas a la inversión extranjera también en nuestro país. Por ejemplo, la Ley de Inversión Extranjera permite a los inversionistas poseer el 100% del capital social de una empresa mexicana si se cumplen con ciertas condiciones. La Ley de Inversión Extranjera también detalla a qué actividades económicas están reservadas exclusivamente para el gobierno o para los inversionistas mexicanos. También delinea ciertas actividades en las que la inversión extranjera no puede exceder 10, 25, 30 o el 49% de la inversión total sin la aprobación de la Comisión de Inversiones Extranjeras. Así que, amigas y amigos, aquí lo tienen, muy buenas noticias, muy buenas expectativas desde el exterior para nuestro país, aún en este contexto de recesión global, aún en este contexto difícil económica y políticamente hablando, generado por la situación de la emergencia sanitaria en México y el mundo. Hay una franca recuperación y esto lo aprecian los inversionistas y esto se traduce en inyección de recursos desde el extranjero a nuestro país, que se traduce también, desde luego, en generación de empleos, en reactivación económica, aunado a los programas sociales, aunado a los tratados de libre comercio, aunado a los proyectos de infraestructura que desde ya están movilizando la economía, generando inyección de flujo en las comunidades menos favorecidas. Hay una franca recuperación y hay confianza de los inversionistas. Esto es, desde luego, un dato relevante.
Identifiquen ustedes que el discurso de la oposición ha sido durante todo este proceso que hay desconfianza, que hay inestabilidad y nada más erróneo que eso. De lo contrario, los inversionistas extranjeros no apostarían por México como un líder económico en la región de Latinoamérica. Continuamos con el siguiente contenido. Este lo recuperamos del portal de noticias digital del periódico El Economista, publicado el día de hoy, y la nota se titula: Gobierno y sindicatos inclinan la balanza para el alza del 15% al mínimo. En un hecho inédito, los representantes patronales votaron en contra de la propuesta del gobierno. Empresarios advierten que podría haber algunos impactos, según dicen, en el posicionamiento de las empresas ante esta alza salarial. Lo cierto es que por lo menos el vaticinio que tenían de un impacto negativo en los mercados por este incremento no se ha cumplido. El vaticinio que tenían anteriormente las administraciones previas en nuestro país y desde luego los analistas económicos, la clase empresarial, sobre que el incremento del salario mínimo elevaría la tasa de inflación, pues ese tampoco se ha cumplido y desde luego tampoco se cumplirá este vaticinio de la clase empresarial en relación a el supuesto impacto negativo del incremento del salario en la estabilidad de las empresas. Con una votación dividida, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó incrementar el 15% al salario mínimo general a 141.70 pesos diarios, como ya lo señalábamos, en el 2021, mismo porcentaje que se aplicará para el salario profesional y la zona libre de la frontera. Luego de 2 horas de discusión, el sector patronal, con 11 representantes, emitió un voto por primera vez en la historia desde que existe la CONASAMI, razonado en contra a la propuesta presentada y por la que votaron a favor el sector obrero y la representación gubernamental con el voto del presidente del organismo, Luis Munguía. Históricamente, amigas y amigos, siempre votaban de la mano el gobierno federal y el sector empresarial, mayoriteando al sector obrero patronal, mayoriteando a los representantes de los trabajadores. Hoy, este es uno de los cambios que se observa. El gobierno federal está del lado de la clase trabajadora y no se trata de atacar a la empresa, pero sí se trata de justicia laboral, de equidad y de trato justo a las y los trabajadores de este país, que son la fuerza productiva de la nación mexicana. No se nos olvide esto, amigas y amigos. La clase empresarial representa un sector importante en cuanto a inversión, infraestructura, pero sin los obreros, sin los trabajadores y trabajadoras mexicanos, no hay manera de mover la economía de este país, y eso se les olvidó a las administraciones neoliberales. El incremento salarial mismo, que sigue la política de recuperación que se planteó con la actual administración, se conforma con un porcentaje de 6% directo, más 10.46 independiente, más 10.46 pesos como parte, de la figura del monto independiente de recuperación, el MIR, para pasar de 123.22 pesos diarios a 141.70 pesos diarios, que deberán otorgarse a partir del 1 de enero del 2021. Con respecto al incremento a aplicarse en la zona libre de la frontera norte, que causó la mayor discusión entre los sectores, se acordó fijar el mismo aumento de 6% directo al salario e integrar el MIR con un monto de 15.75 pesos para ubicar el salario en 213.19 pesos diarios. En entrevista, José Luis Carazo, representante y vocero del sector obrero, comentó que es la primera vez históricamente desde la creación de la CONASAMI, que el voto del gobierno y de los trabajadores está alineado. Fíjense ustedes, siempre se nos había mayoriteado y el sector obrero, a pesar de ello, emitió un voto razonado a favor, siempre pensando en el bien de México, del empleo y de la formalidad, hecho que no ocurrió en esta ocasión por parte del sector patronal. Así que aquí estamos viendo de qué lado está cada quien y cuál es la responsabilidad y el compromiso que se tiene con los trabajadores y con el sector productivo de nuestro país. Reconoció también que existe una situación complicada por el impacto que ha traído la pandemia en el país y en el mundo, pero también es necesario
se sabe que hay conciencia de que tenemos uno de los salarios más bajos del mundo, amigas y amigos, y estamos conscientes de que eso no puede seguir caminando sin que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y que, por otro lado, esto fortalezca el mercado interno del país. Alarma del empresariado, se dijo. El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación, ya que dicen este incremento podría afectar la estabilidad de las empresas. Sin embargo, el organismo privado que preside Carlos Salazar Lomelí sostuvo que los empresarios están dispuestos a que haya un incremento razonable y esté en línea con la realidad económica del país. Asimismo, cabe señalar que este año también se incluyó por primera vez el salario mínimo para los jornaleros agrícolas y para las trabajadoras del hogar, medida en la que tampoco estuvo el sector, de acuerdo el sector patronal. No, bueno, no quieren nada, quieren tener a los trabajadores a su servicio, pero no quieren hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de vida, que esto a su vez de los trabajadores, las trabajadoras, a su vez, desde luego que redunda en la mejora de la producción. Así, las trabajadoras del hogar tienen también un incremento del 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos, y jornaleros agrícolas reciben un incremento del 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos diarios. Pues aquí las noticias, aquí la información, amigas y amigos. Salario mínimo a la 4T en franca recuperación. Y con